Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. Buenos días, bienvenidos a Radio Atalaya, a un programa más de La voz a ti de vida. Aquí les habla, como podrán adivinar, no soy Manuel Guerrero, sino Manuel Delgado, y estamos aquí en un año más, en un programa más, con las mismas ganas de siempre y con la misma ilusión por compartir literatura, por compartir ilusión y por compartir creatividad con todos ustedes. Me gustaría, antes de empezar, poder presentarles la mesa. Tenemos como colaboradores, tenemos a José Manuel Pozo Herencia. José Manuel, buenos días. Buenos días, Manuel, y muchas gracias por invitarme una vez más a vuestro programa. Y una nueva adquisición, está aquí mi hermano, José María Delgado Gómez. Buenos días, José María. Buenos días, Manuel. Empezamos la sección de hoy, el programa de hoy, entrevistando a una persona que también es habitual en nuestro programa de radio. Empezamos con Asunción María Budia Juárez, conocida como Sensi, que nace en Lucena en el año 1993. Actualmente es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba. Amante de la palabra, de la música y del teatro, dedica su tiempo libre a entonar canciones con su voz o con el piano en calidad de aficionada, así como al dibujo artístico. Actualmente colabora en un proyecto literario del Departamento de Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba y desde 2016 es directora ejecutiva de Naufragio, habiendo renovado su mandato hace escasos 5 días, aunque fuese en el año pasado. En este mes de enero publicará su primer poemario, 20 teselas para un mosaico. Antes de pasar al encuentro, a la entrevista con ella, queremos leeros un texto suyo. Siempre he creído en las criaturas mitológicas. Hasta los 9 años esperé las escamas en mis doloridas piernas. Quise explicar la torsión de mis dientes con la sed de belleza y eternidad, y un estigma de Cristo yacente en mi piel pálida. Me sumergía cada sábado en la bañera, creyéndome náufraga en un océano inmenso, franqueada por hambrientos tiburones. Pero un día sales del agua y descubres que no, que la bañera de tu casa es como un estanque verde, bordeado por raíces de negro ébano, un dique salvavidas. En el encuentro que hemos tenido con Sensi, hemos querido preguntarle por el título de su poemario, hemos querido preguntarle pues, cómo surge la idea de este poemario, qué es lo que nos muestra el mosaico tras unir las 20 teselas y las citas de diversos autores, cuáles son sus principales inspiraciones que no aparecen citadas, y también pues, dónde van a ser las presentaciones de los libros. Por ello mismo, hemos tenido la suerte de poder contar con ella y de poder contar con su voz, con sus palabras para hablarnos de su poemario. Y en este momento, pues, dado que no ha podido venir hoy porque no se encuentra en Lucena, en Lucena ni en Cabra, queremos mostraros qué es lo que nos ha contado. Bueno, buenos días. Lo primero es saludaros a todos los colaboradores, daros las gracias por darme la oportunidad de hablar de mi libro. y pues nada, os contesto a las preguntas un poco sobre la marcha. Y bueno, con respecto a lo que nos muestra el mosaico tras unir las 20 teselas, desde la perspectiva de su autora, pienso que el mosaico nos muestra un primer intento de alter ego poético. Digo primero no solo porque sea mi primer libro de poemas, sino porque es realmente el primer escalón que subo para ser la poeta o estar en el camino, ¿no?, de la poeta que definitivamente quiero llegar a ser. Ese primer alter ego rompe con mi poética primigenia, que empezaría a lucirse en las páginas de la revista Saigón
hacia 2012, 2013, que era pues muy barroca y abstracta. Pues yo creo que un poco a consecuencia del amor que tenía por los clásicos, pues al ser filóloga pues no me queda otra, y por el mundo de la fantasía y las emociones. Actualmente ese alter ego es más sencillo, más concreto, pero mantiene el respeto por la métrica, la esencia rítmica de la primera época y las emociones. Ambas poéticas se ven en el poemario, la más antigua y la actual, diríamos. Yo diría incluso que alcanzo ese primer autoconcepto después de mi experiencia con los premios de Ucopoética de la UCO, de la Universidad de Córdoba, donde reconozco esa escritura gracias al poeta Javier Fernández y a mis queridísimas compañeras, las poetas Carmen Míguez, Rosa Verbel, Alba Torrevejano y Begoña M. Rueda. Por ello, en el poemario pues, van a poder encontrar los lectores teselas de esa primera generación y teselas de la nueva poética, que supone, según yo misma siento, un primer nivel desbloqueado, ¿no?, para alcanzar ese mosaico final o definitivo, entre comillas, si es que existe. Digo entre comillas porque el yo pues es el eterno inacabado y bueno, pues está en constante cambio, asimilando, retroalimentándose, ¿no?, de todo lo que ve, se empapa de cosas nuevas. Entonces yo creo que es muy difícil alcanzar un mosaico definitivo, un autorretrato en mosaico, ¿no? Y bueno, citando ese sintagma, autorretrato en mosaico, pues me voy a la cuestión de cómo surge la idea de poemario. Lo primero que tengo que decir es que si esta idea surge es después de hablar repetidas veces con mi amigo Manuel Guerrero, que me insiste y me ha insistido muchísimo para que publicara, ¿no?, ya un libro, digamos, en solitario y fuera de las revistas literarias, que es el mundo pues por el que me he ido moviendo estos años, dándome a conocer. Tenía muchas ganas de publicar un libro de poesía, yo también, pero no sabía qué contar. Y bueno, eso es un grave problema porque, en otras palabras, es como hacer un rico y elaborado caldo con la intención de tirarlo al suelo, ¿no? No tiene sentido. Luego, posteriormente, con el taller que realicé con Javier Fernández, que mencionaba anteriormente, pues surge un poema que rompe con la poética anterior. Se puede decir que es el primer poema de la nueva etapa o del nuevo escalón, como estaba definiendo. Ese poema es precisamente Autorretrato en mosaico. Y curiosamente, en un principio le iba a dar título al poemario, pero al final, sin premeditación, pues ha acabado dándole forma. En lugar de título, pues dándole forma. Me explico. El poema está escrito en 3 estrofas y cada una de ellas se distribuyen en torno a cada una de las 3 partes del poemario, encabezándola y organizándola. Entonces, este poema pues, fue fruto de un ejercicio de escritura automática que realizamos en dicho taller. Fue instantáneo, pero cargado de autocrítica, porque digamos que fue el primero que construí con la conciencia de que tenía que cambiar un poco esa forma de escribir tan hermética y metaliteraria. Entonces, al final decidí cambiar el título del poemario y no dejar Autorretrato en mosaico, porque, como decía anteriormente, en realidad nunca alcanzamos la conclusión del yo. Y son sucesiones, ¿no?, momentos de imágenes, mosaicos, ¿no? Entonces, decir autorretrato en mosaico es como acabar el autorretrato del poeta, en este caso de mí misma, ¿no?, de mi yo poético, de mi alter ego.
Y bueno, eso es prácticamente imposible, como digo, porque es muy difícil cerrar en unos límites algo que es ilimitado, ¿no? Como el yo. Entonces, por eso decidí cambiar el título y bueno, pues quién sabe, quizás algún día sea el título de una gran antología poética, ojalá. Pero por el momento me quedo con las 20 teselas que forman un primer pequeño mosaico. Entonces, respecto a la idea y cómo surge, pues surge en un momento dado la posibilidad de publicar junto con el editor Calixto Torres de Córdoba y su editorial de Torres Editores, pues publicar dentro de la colección de años 17. Pero las características ya del mosaico, que ya estaba fermentándose, no estaba ya creándose, pues especialmente relativas a la extensión, pues las características no encajaban en la colección. Además, era mi deseo acompañarlas de las ilustraciones de Miguel Ángel Sánchez Jiménez, un joven estudiante de arte, de Bellas Artes en Sevilla. Y bueno, no me cuadraba el resultado y tampoco cuadraba mi resultado con los parámetros de la colección. Y bueno, pues se queda paralizado el proyecto hasta que Manuel Molina, director de la Asociación Amigos de la Biblioteca de Priego de Córdoba, me ofrece la posibilidad de publicar en la colección del Ayuntamiento de Priego. Y en esas condiciones sí que podría seguir adelante con el mosaico formado por 20 teselas organizadas en 3 partes, porque se me daba la posibilidad de extenderme un poco más. Entonces, bueno, pues eso es un poco la historia de cómo surge, ¿no? Cómo surge en cuanto a la idea, ¿no? Poética y en cuanto a la posibilidad de hacerlo real. Luego, respecto a lo que me comentáis de las citas de diversos autores, sí, es verdad que es muy característico este poemario a ese respecto, porque es extraño que en cada página, ¿no? Pues vemos citas de autores y autoras, tanto actuales y bueno, contemporáneos, coetáneos, como clásicos, ¿no? de toda la vida, de la historia de la literatura hispanohablante. Incluso de citas de canciones, ¿no? Por ejemplo, del grupo Evanescence, que pues, ha sido tan significativo para mí, personalmente. Entonces, el libro tiene muchas citas, pero sí es verdad que si hay algún nombre que me inspire y no aparezca citado, tengo que contestar que hay muchos y muchas. Porque, bueno, hemos leído mucho y, lógicamente, pues siempre nos dejamos algo atrás. Pero bueno, entre ellos citaré a 2, ¿no? de los que me he dejado atrás. Y bueno, diría que un clásico y uno es un clásico y otro pues un amigo, ¿no? Al que he hecho bastante de menos en el ámbito de lo cultural y bueno, pues de lo personal también. El clásico obviamente es Miguel Hernández, aunque al final sí que aparece en el poemario, pero en un primer momento no iba a aparecer. Pero bueno, lo tenemos en el poemario al final. Miguel Hernández, por su retórica y por sus maravillosas imágenes, y a Nacho Montoto, de quien me acuerdo especialmente estos días porque se cumplirá un año de su fallecimiento tan repentino y devastador, y porque además tiene unos poemas dedicados a los entes abstractos que siempre me han llamado muchísimo la atención. Y quizás sea la espinita que más me cuece por no aparecer en estas páginas y más teniéndolo pues tan presente, como digo, en el aspecto cultural y personal, ¿no? Pero bueno, en parte también está incluido en esas teselas. Y sobre las abundantes citas, pues sí me gustaría decir que sé que es paradójico seleccionar
citas de otros autores y autoras para encabezar un poema propio, siempre me ha parecido paradójico porque, bueno, al final la inspiración, ¿no? La motivación, pues viene pues por diversos canales, por el escrito, por el visual, audiovisual, auditivo, etcétera, ¿no? Por 1000 estímulos viene la inspiración, no solo por lo que leemos, pero como es un poemario, el código es la palabra, pues me parecía en este caso, aunque paradójico, como dice Pablo García Casado, que ya es paradójico utilizar la propia lengua para crear, porque no es una creación original, es lo que aprendemos. Es decir, que las palabras son la propia materia prima del poeta, por lo que de ser justos nunca deberíamos citar a quien las creó o empleó por primera vez. O sea, de ser justo me refiero a que o citamos a todo el mundo o no citamos a nadie. Entonces, a nivel creativo, a veces resulta pues paradójico, como digo, o inútil, ¿no? O superfluo citar autores, incluso puede resultar elitista o no, porque estamos haciendo una relación, al final estamos haciendo una antología de lo que es nuestro bagaje literario y tal, ¿no? Pero sí que utilizo esas citas abundantes en el poemario porque no me gusta caminar sola. No me ilusiona emprender proyectos sola. Creo que el ser humano pues ya tiene suficiente con venir al mundo e irse de él completamente solo como para también caminar así. Es mi perspectiva del mundo ahora mismo. Y bueno, eso se refleja en el poemario en varios poemas. Y bueno, es casi ya un sentir, ¿no? Un sentimiento de mi poética. No sé si cambiará algún día, pero ahora mismo sí. Entonces, en el poemario podréis disfrutar además de mi poesía, de la poesía de fragmentos, ¿no? De otros autores a los que estimo muchísimo como autores por haber llegado a un grado, haber llevado a un grado la palabra bueno, inimaginable, ¿no? Y por otro lado, por haber conseguido motivarme a mí a crear otra combinación de esas palabras, ¿no? Que al final son diferentes combinaciones, que son ilimitadas. Entonces, concluyendo un poco esta idea, en el poemario podréis disfrutar de otras citas, de poesía mía propia inédita y bueno, también de las maravillosas ilustraciones, como decía, del joven artista montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez, que son pues de corte expresionista y son todo un dulce a la vista y a los sentidos. Y bueno, estoy muy contenta de que él también me acompañe en este primer viaje, que también es el primer viaje para él, digamos, literario y artístico. Y bueno, como digo, estoy muy contenta de poder embarcarme en esta primera aventura literaria o primera aventura en solitario, digamos, que no llega a ser en solitario, como digo, nunca camino sola. Y aunque no estuvieran esas citas ahí expresamente, también estaría caminando con otros creadores, aunque no los citara exclusivamente. Y bueno, que os espero allí en la Casa Museo Lozano Sidro de Priego de Córdoba. Está junto al ayuntamiento, junto al ayuntamiento, en el centro de Priego de Córdoba, el próximo viernes 12 de enero a las 8 de la tarde. Y bueno, os animo a acercaros, pues estarán expuestos los originales de las ilustraciones de Miguel Ángel e intentaremos que sea un acto multidisciplinar, es decir, que haya mezcla de disciplinas, música, ¿no? De sentidos, la vista, el oído, el tacto mismo y que sea, bueno, pues un acto tan emotivo como visceral es el poemario,
ya que, bueno, las teselas son como orocruces, ¿no? Son trocitos de mi alma, como serían los orocruces del alma de Lord Voldemort. Bueno, al final todos somos un poco Lord Voldemort y un poco Harry Potter. Que os mando muchísimos saludos, de verdad, muchísimas gracias por hacerme esta entrevista. Estoy muy contenta y os mando un abrazo. Que vaya bien. De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido. Ahora vamos a hacer una pausa musical en la que escucharemos Papá Baltasar, una milonga de Homero Manchi y Sebastián Piana de tema navideño, y escucharemos en la voz de Raúl Paví. Papá Baltasar. Dormite, mi niño Pedro, que está por llegar, envuelto de nube y cielo, Papá Baltasar. Llenita su alforja blanca con 100 matracas, con un tambor y un trompo de cuerda larga y un tren de carga y un carretón. Dormite, mi niño Pedro, que está por llegar, al tranco de su camello, Papá Baltasar. Un ángel nació en Oriente, el pelo color de pez, lo acompañan 2 palomas y un burrito de Belén. 3 reyes buscan su cuna detrás de una estrella azul. La madre, Madre María, y el niño Jesús. De mi niño Pedro, no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar. Mi Pedro escribió una carta a Papá Baltasar y un ángel con alas blancas la pudo llevar. Mi niño ya está soñando con la matraca, con el tambor y el trompo de cuerda larga y el tren de carga y el carretón. Dormite, mi niño Pedro, que está por llegar, envuelto de nube y cielo, Papá Baltasar. Él quiere un soldado nuevo y una espada y un fusil, y para subir al cielo un globito de candil. Él quiere un payaso blanco, también un ferrocarril, y un oso de pelo largo y un gatito de acerrín. De mi niño Pedro, no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar. Dormite, mi niño Pedro, que está por llegar. Queridos Reyes Magos, no me he portado bien. Y además os escribo cuando no queda tiempo para que recibáis antes de Epifanía estas letras. De modo que no albergo esperanza de que podáis traerme nada de lo que os pido. Creo que ni siquiera voy a echar al buzón esta carta. Tan solo quiero dar rienda suelta a ciertas fantasías para irme despidiendo poco a poco de ellas y al cabo convertirme en alguien comme il faut, que me hace mucha falta. Os pido sobre todo que de una buena vez me traigáis un criterio fiable sobre aquello que pensáis que es lo bueno y sobre lo que es malo, y sobre la verdad, y sobre la mentira, y sobre lo que es bello, y sobre lo que es feo, que ahora que soy mayor y que tengo a la muerte cada vez más a mano, tiendo a mezclarlo todo. Y también os pregunto, ¿qué hay que hacer cuando asoma sin llamar por la puerta de mi casa la jeta de esa araña peluda que eufemísticamente llaman tercera edad? Si vosotros, que estáis instalados en ella
y sois Reyes Magos, no sabéis contestarme, ¿quién va a poder hacerlo? Finalmente, y por dar un respiro a la angustia, ¿no podríais dejar huellas de vuestro paso por mi cuarto de estar? Pastas mordisqueadas, tazas vacías, barro en la alfombra, pelusas de armiño en el estante donde tengo los libros de Cazot y las obras de Tomás de Iriarte. Cualquier señal, cualquiera de que existís, no importa cuál sea esa señal. Gracias, un fuerte abrazo y hasta el año que viene. Este poema pertenece a Luis Alberto de Cuenca. Nacido en Madrid en 1950, es uno de los grandes poetas actuales. Fue Premio Nacional de la Crítica por La Caja de Plata en 1986, Premio Ciudad de Melilla por La Vida en Llama en 2006 y Premio Nacional de Poesía por Cuadernos de Vacaciones en 2015, entre otros. Entre su obra, además de las anteriores, citamos El hacha y la rosa, de 1993, Sin miedo ni esperanza, de 2002, y la antología Los mundos y los días, de 2012. A continuación vamos a pasar al debate, en el que los miembros de la mesa van a debatir sobre una serie de cuestiones. Hoy, para comenzar con el debate, me gustaría citar a José Luis Álvarez de Sotomayor, el brujo, un actor lucentino, que en una entrevista en televisión dijo que las palabras son dulces andrajos de un linaje de príncipes. Y precisamente de príncipes son las palabras un linaje. La literatura, el arte, todo lo que nos rodea, toda la producción artística, no deja de ser un linaje, una parte de la memoria de lo que viene detrás. Pero estos príncipes, estos grandes escritores que hemos tenido antes de nosotros, estos grandes literatos y artistas, no siempre son la imagen ideal del príncipe, sino que muchas veces son personas horribles, son personas bastante malas, y entre ellos, en esto vamos a debatir sobre el presente. Así que, por ejemplo, ¿cómo debemos enfocar la lectura y la percepción del arte cuando el mundo ya ha cambiado? Es decir, ¿cómo podemos leer hoy en día autores como Ezra Miller, que fueron abiertamente fascistas, o leer obras que son abiertamente misóginas? Y me gustaría preguntarle a la mesa, en primer lugar, a José Manuel, ¿cuál es tu opinión? Bueno, a veces eso resulta complicado, sobre todo cuando pones ejemplos tan potentes como leer a autores que fueron fascistas. Hombre, yo creo que desde que el ser humano es joven debe aprender a decidir cuándo hay que ser analítico y cuándo hay que ser sintético. Eso los historiadores lo sabéis muy bien. Y coger, sobre todo cuando estamos tratando de autores de otras épocas, saber coger lo que es más actual y lo que es más valioso, desdeñando, dejando a un lado las partes que nos resultan menos valiosas. Yo cuando siempre me hablan de estas personas que tienen pasados oscuros o que esos pasados oscuros en su propia época pues no lo fueron tanto porque históricamente se veían que aceptables. Recuerdo al director Elia Kazan, uno de mis directores favoritos, conocido cinematográficamente por obras de arte como la adaptación cinematográfica de un tranvía llamado Deseo, o una de mis películas favoritas, que es Al este del Edén. Bueno, pues Elia Kazan fue uno de los principales delatores en la época de la caza de brujas, en los 40 y 50, en el periodo macartista. Eso no debe hacer que desdeñemos absolutamente la obra de Elia Kazan, pues yo creo que en absoluto, ¿no? Pues parece ser que este hombre en realidad era un poquito indeseable. De hecho, a finales de los 80, principios de los 90, los Golden Globe Awards le hicieron un homenaje a toda su vida y todavía estoy recordando cómo algunos de los actores más activistas socialmente, como Nick Nolte, pues ni siquiera se levantaron ni aplaudieron, mientras que otros como muchísimos, no me viene ahora ningún nombre, se levantaron vehementemente a aplaudirle. Yo creo que esa es la naturaleza del hombre. Elia Kazan es un director maravilloso. En aquella época fue un director muy apoyado porque políticamente estaba a tono de la administración MacArthur, y no por eso
debemos de disfrutar de la impresionante interpretación que hizo Jake Dean en su película. El propio Jake Dean, según los comentarios de la época, era un indeseable también, un niño bastante sinvergüenza y bastante idiota, pero un actor como la copa de un pino, y que yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Los seres humanos no somos perfectos, de hecho, como decía Nietzsche, algunos somos ya demasiado humanos, pero hay que sacar el bisturí de cirujano y quedarnos con lo bueno de cada uno, sobre todo si hablamos de ellos como actores. Si ya hablamos como personas, pues ya sería otro cantar. ¿Y tú, José María, qué nos puedes ofrecer? Bueno, yo creo que hay que tener una idea un poco crítica, ¿no? Y aprender siempre de todos los puntos de vista posibles, ¿no? Pero yo al leer esta pregunta estaba pensando, de hecho, en la película Freaks de Todd Browning, que se dirigió en 1932 con la Metro-Goldwyn-Mayer. Estábamos en una etapa del cine en la que los estudios se llama cine de estudio, eran muy importantes, y cada película, pues, el estudio se jugaba bastante dinero. Y bueno, esta película está basada en un cuento llamado Espuelas, o Spurs en inglés, que cuenta cómo un enano artista de circo se casa con una trapecista, porque la trapecista quiere quedarse con su dinero, y el enano se venga de ella. Pero Browning en el film decidió incluir a muchísimas personas con deformidades físicas reales para que hicieran de freaks, para que hicieran de monstruos. Y la película fue un fracaso total en los años 30. Incluso hubo desmayos y numerosas protestas en las salas de cine, y llegó incluso a prohibirse en Gran Bretaña. Sin embargo, 30 años después, en los 60, en el Festival de Cinema de Venecia se proyectó la película y fue aplaudida y fue reconocida como una gran película. Y de hecho, en el 94 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el arte, como todo, tiene su tiempo, ¿no? Y que hay veces que puede ser entendido y veces que no. Y cuando ya no puede ser entendido, no puede ser defendido, pues siempre tiene que estar ahí para poder hacer ver de dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que ha pasado anteriormente, y aprender de nuestros errores. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Pero si nos movemos al mundo del presente, cuando tenemos un artista, como en el caso que hemos tenido recientemente con los escándalos sexuales que han acaecido en Hollywood, como por ejemplo con el actor de House of Cards, con Kevin Spacey, o con algunos de los múltiples casos que hemos tenido, o incluso, por ejemplo, la forma que puede tener incluso Arturo Pérez Reverte de narrar un romance en su última novela, que es prácticamente irreal y bastante machista. ¿Tenemos que condenar esta obra al ostracismo o podemos seguir disfrutándola? ¿José María? Bueno, hablando del tema de Kevin Spacey, no estoy muy seguro qué ha pasado con House of Cards. Van a matar al personaje, ¿verdad? Pero la serie va a continuar, creo, algo así, ¿no? No lo sé. La verdad es que yo tampoco lo conozco. Era por poner la pregunta, es un ejemplo. Pero es decir, no sé, los artistas, los actores, los escritores, músicos, son un producto que lo controla una empresa, sea una editorial, una discográfica, un estudio de cine. Y esa empresa tiene una imagen. Entonces, si hay un problema como este, en el caso de Kevin Spacey, por ejemplo, que es lo más reciente que hay, pues la empresa en sí pues condenará el trabajo de esa persona al olvido, porque es lo que tienen que hacer para seguir con su producto. Pero bueno, yo creo que un escritor, un actor, un artista ha hecho un trabajo y el trabajo sigue ahí, ¿no? No hay que, por un momento, si no, pues todos los grandes músicos del siglo XX, ¿no? Que antes de una vida tan horrible, por ejemplo. Por ejemplo, el batería de AC/DC fue arrestado por tráfico de drogas y muchísimas cosas más oscuras.
Claro, en ese aspecto. Sí, no sé. José Manuel, ¿tú qué nos puedes ofrecer? Claro, yo estoy un poquito en la línea de José María. Cuando uno se enfrenta a la obra literaria, musical de alguien, pues no está pidiéndole que sea un modelo de conducta. Yo en absoluto creo que haya que condenar al ostracismo este tipo de obras. Sí hay que condenar sus actos amorales con firmeza, meterlo en la cárcel si es preciso, y no tener miramientos porque sea un actor rico y famoso o sea un músico famoso. Una cosa es su conducta privada, que puede ser reprobable, y otra cosa son sus obras. Porque los principales perjudicados seríamos nosotros, ¿no? Si una de esas obras no sale a la luz por la conducta moral de esa persona, pues es una aportación literaria o musical más que nos estamos perdiendo. Y hay que saber distinguir una cosa de la otra, porque si no, caemos en las redes del comercio, como dice José María, que es el que al final decide qué es lo que tenemos que escuchar o leer, y no el espectador, que debería ser libre, crítico y soberano. Entonces, volviendo al tema del presente, si lo centramos en la perspectiva del artista, ¿cómo se puede hacer literatura sin caer en los sistemas que nos hemos criado, sin caer en el machismo, en el racismo, en todas estas estructuras que tienen las sociedades en las que vivimos? ¿Debe de autocensurarse un autor? Manuel. Bueno, yo siempre le digo a mi hijo que uno debe ser un ejemplo para uno mismo. Uno no debe ser machista, no debe ser racista, debe ser tolerante, debe ser justo. Y esto se debe traducir, si uno tiene algún tipo de obra, se debe, por supuesto, traducir y plasmar en esa obra. Porque si hacemos lo contrario, caemos en lo que hemos dicho antes. Uno se transforma en un producto que se vende a los demás. Y ya uno no busca la calidad de esa obra, sino busca que se venda, busca que se comercialice, busca que tenga más salida. Y eso no siempre tiene que ver con la calidad de una obra. Porque algo se venda más o se venda menos no tiene por qué ser bueno. Tenemos multitud de ejemplos de obras que en su época pasaron desapercibidas por múltiples razones, bien porque esas personas que las hicieron no eran atractivas para el público como personas, o bien porque las editoriales en ese momento determinado no vieron conveniente darle salida, y luego con los años nos hemos dado cuenta que eran unas obras buenísimas. Bueno, pues si eso lo hacemos no desde las editoriales, desde las multinacionales, desde los estudios de cine, desde uno mismo, yo creo que la obra pierde bastante calidad. Y esa es la peor censura que se puede hacer, la que se pone el propio autor. María, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que todos nos autocensuramos un poco, ¿no? Ya lo hablaba Noel Neumann en su libro La espiral de silencio, que la opinión pública está subordina a la opinión individual. Entonces, ejemplifica de una forma muy simple. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando estábamos en el instituto que a lo mejor estábamos en clase de matemáticas y todo el mundo decía, esa ecuación vale 5, y a ti te salía 1 y tú terminas diciendo 5, 5, 5. Pues así se traduce la espiral de silencio de Noel Neumann. Pero bueno, yo creo que todo autor pone un poquito de sí en cada novela, en cada creación, y si nos autocensuramos, pues terminaremos siendo todos cortados por el mismo patrón, ¿no? Hay gente con pensamientos que son políticamente incorrectos, hay gente con pensamientos maravillosos, son muy correctos y muy bonitos. Entonces, pues hay que tener un poco de todo, ¿no? Creo yo. Y para terminar, me gustaría dejarlo como pregunta al aire, por si queréis decir algo. ¿Cómo podemos vivir en un mundo que trata de convivir con su pasado? ¿Uno de los dos quiere responder o quiere dar alguno de sus pensamientos en el tema? Bueno, en fin, yo te digo, teniendo un historiador delante, a veces uno tiene cierto respeto de hablar de estas cosas. Hombre, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su contexto. No se puede, salvo ciertos principios generales, juzgar lo que se hace en otras épocas, porque cada época tiene sus condicionantes
y tiene, como digo, su contexto. Lo que sí es verdad que uno debe intentar, en la medida de lo posible, desde la escritura, desde el arte, desde cada una de sus disciplinas, luchar contra aquello que cree que no está bien hecho y intentar que no se repita. Hace pocos días visité en tu compañía, Manuel, Auschwitz, el campo de exterminio cerca de Cracovia, y todavía me retumban las palabras de Primo Levi, que decía algo así como: ha ocurrido y hace no tanto tiempo, y si ha ocurrido puede volver a ocurrir. Todas nuestras acciones deben reivindicar con firmeza que ese pasado, por lo menos en las partes que estamos todos seguros de que no queremos que se repita, no vuelva a ocurrir. Pero también es verdad que hay determinados periodos que hay que dejarlos en su contexto y no juzgar, porque cada uno tiene sus circunstancias y sus condicionantes. Bueno, yo, como dice Cito, ¿no? Lo mejor del sol es el brillo de la luna. Nosotros estamos donde estamos gracias a todo lo que hemos pasado, ¿no? Creo que hay que convivir con el pasado y enfrentarse a él. Y es verdad que es difícil, ¿no? Pero hay que reconocer lo que pasó y lo que ha pasado y lo que tendrá que pasar y siempre aprender de ello, ¿no? Sería lo que nos completa como humanos. Sobre eso, en el libro El gigante enterrado, Kazuo Ishiguro, el último premio Nobel, hace bastante hincapié. Un libro que, por desgracia, no he leído, pero que mi padre me ha recomendado ampliamente al saber que estábamos preparando este tema. Y de esta forma, pues podemos enlazar con la siguiente sección, que serán las recomendaciones. Que me gustaría saber qué es lo que nos habéis traído, cuáles son las recomendaciones, tanto literarias como fílmicas, como musicales, que nos habéis querido traer para este programa. José Manuel, ¿qué nos tienes? ¿Qué tienes? Bueno, yo he traído una antología del gran Pablo García Baena. A don Pablo se le están haciendo ahora muchísimos homenajes. Recuerdo, por ejemplo, aquí en Cabra el año pasado se le dio el premio de poesía Ciudad de Cabra, y fue presentado por el anterior premio de poesía Ciudad de Cabra, que era José Infante Marto. Bueno, pues precisamente José Infante Marto, una persona que lo conoce desde hace muchísimos años, que es amigo personal suyo, que sabe todos los entresijos de su obra y vida, hizo el año pasado una antología buenísima de toda su obra en la editorial El Toro Celeste. Se llama Pablo García Baena, antología 1943-2016. Y yo sé que hay mucha gente que ha visto a Pablo Baena en los libros de texto, que escucha mucho hablar de él, pero que no se ha atrevido todavía a hacer una introducción, una iniciación a su obra. Bueno, pues yo le recomiendo que, si es así, pues que lo haga a partir de esta antología, que es una selección exquisita y muy adecuada que encontrará en el Toro Celeste. ¿Y José María, qué nos traes tú? Bueno, debido a mi estudio universitario y soy un gran aficionado a ver películas de todo tipo, todos los días, quería traer una película de Hitchcock, porque yo antes de entrar a la carrera siempre escuchaba hablar de Hitchcock y todo el mundo decía: es un maestro del cine. Era un hombre muy complicado, hablábamos antes de... Era un hombre muy, muy complicado. Y siempre escuchaba decir que era un maestro, pero no sabía por qué. Y hasta que llegó un profesor y nos comenzó Eladio, muy agradecido por cierto, a comentarnos sobre la obra de Hitchcock y tal. Y te das cuenta de que sí, de que ese hombre veía cosas que los espectadores no son capaces de ver. Y en este caso vengo a hablar del color. El color en el cine es muy importante, tanto como su presencia como la no presencia del color, o en este caso el blanco y negro. En el primer Congreso de Psicología Fílmica, en el 47, se dice que soñamos en blanco y negro y que el blanco y negro no nos impide poder entender una historia, entender el trasfondo. Pero llega poco a poco el color, hasta que en los 30 se crea el Technicolor y brilla con ese mago de Oz, como nunca antes. Y sí, pues vengo a hablar de Marnie la ladrona. Marnie, una película con Sean Connery y Tippi Hedren. Es una película muy interesante porque Marnie es una señorita que roba a las empresas para las que trabaja y va cambiando continuamente de identidad.
Y es muy interesante porque tiene un pasado oscuro del que no sabemos. Y Marnie odia estar rodeada de personas. Entonces, ella siempre vestirá colores oscuros, siempre vestirá colores tristes y solo llegará, si acaso, al blanco o a los tonos grises cuando está con animales, porque lo único que le gusta, ya no soporta estar con personas, pero sí, encanta estar con su caballo. Entonces, cuando la vemos con su caballo tendremos los colores muy vivos dentro de lo que entra el registro de colores de Marnie. Y su mayor enemiga irá vestida por quien lucha por el amor de Sean Connery. Irá vestida de colores más alegres, unos rojos, colores chillones, amarillos. En una escena se ve como ella, Marnie, está incómoda y se le verá rodeada de flores, de colores vivos, alegres, mientras que ella sigue con sus colores tan tristes. Es una forma muy, muy, muy interesante que tiene este hombre de controlar, Hitchcock, de controlar el color en sus películas, que hace que quede todo muy cerrado y muy redondo en sus películas, sí. Así que, Marnie, la ladrona. Magníficas recomendaciones. A continuación vamos a hacer un nuevo descanso musical con Alan Parsons Project, con Alan Parsons Project y su versión de The Raven sobre el poema de Edgar Allan Poe homónimo, The Raven.
Llegamos ya por fin a la última parte del programa, en la que los miembros de la mesa van a compartir con nosotros las lecturas que nos han preparado y los textos que nos han traído. José María, ¿qué nos has traído? Bueno, yo he traído, entre comillas, Desabitanza, de Federico Gallego Ripoll. Es un poema que ha venido recién sacado del horno, calentito, porque la verdad es que no lo tenía preparado, así que gracias por dejarme leer este poema. Así que allá voy. Alguien habrá de ocuparse en doblar las camisas de los que no volvieron, en devolver los libros boquiabiertos a sus estantes y revisar que no haya quedado ninguna máquina encendida. ¿Qué pensará quien se encargue de concluir estos pequeños ritos? Mirar por la ventana y ver los árboles, huérfanos en su verde sin la mirada aquella, descolgar el calendario viejo, dar de baja la luz, el teléfono, el gas, la cuota del gimnasio, el banco de la plaza, los columpios. Es que no fue para no volver. No había cancelado ninguna cita ni renunciado al sol del día siguiente. No se fue para no volver. Por eso extraña todo tanto. Por eso todo queda temblando al borde del instante en un desamparo irreverente, inquieto, como si aún estuviera sonando la sirena. Muchas gracias. Un poema bastante bonito, la verdad. José Manuel, ¿tú también nos traes un poema de tu habitual Raquel Lanceros? Pues sí, como bien dice, en este programa somos muy lansarianos. Y antes hemos leído La carta a los Reyes Magos de Luis Alberto de Cuenca, y por seguir con el tono navideño, yo voy a traer un poema de Raquel titulado Villancico remoto. Hubo un tiempo en que el musgo estuvo entre mis manos. Acercaos. Parecía murmurar en las rocas. El verde intenso es siempre guardián de la alegría. Dicen que el musgo duele, y acaso eso sea cierto, pero en la infancia el frío todavía no existe. Yo tuve un cielo claro de abuelos y de estrellas, una casa en solsticio y un jardín en el alma. Con musgo construimos la noche más extensa, mientras el río y la nieve celebraban sus bodas. ¿Cómo no iba a dejarme hechizar por el fuego, y repetido siempre, aunque en el mismo sitio? Los ancianos del pueblo rememoraban cantos tan hondos que sonaban a fuerza de ser tristes. Ya no queda la escarcha, ni el musgo, ni el solsticio. La claridad precisa del río es un relámpago. ¿Cuántas veces la vida cambia hogar por sendero, como un niño por hombre y sonido por ruido? Ahora comprendo el tacto implacable del frío. Reconozco el peor, el que hiela por dentro. Bajo las noches largas del filo de diciembre, sigo buscando el musgo que me devuelva a casa. Muchas gracias, José Manuel. Y con esto ponemos fin ya al programa de La Voz a ti de Vida. Muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos. Muchas gracias por haber prestado atención a nuestras palabras. Volveremos el mes que viene con más contenido, con más literatura, y esperemos que también, si José María se decide a venir otra vez, con más cine, con más recomendaciones, porque a fin de cuentas el cine no deja de ser literatura hecha imagen. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos vemos en la próxima.